Muy buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo van las cosas? ¿Bien o no? Buenas noches, profe. ¿Todo fino? Venga, a ver, vamos a mirar la listica aquí rapidito. Entonces, acá. Vamos a empezar con este. Luisa Fernanda. Presente, profesor. Eso, gracias. José Silverio. Presente, buenas noches, profesor. ¿Qué más? Buenas noches. ¿Cómo vamos todos? ¿Sí le quedó chance de hacer aquello o no? Cuente la verdad, confiésese. Sí, señor, sí. Ah. Ahí, pero no sale la opción de dejar comentarios, solamente para colocar los chulitos. Oiga, pero esa vieja. Bueno, mañana miro a ver qué. Vale. Listo. Andrea Carolina. Ángela María. Presente, profe, buenas noches. Gracias, buenas noches. Olga Lucía. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Es súper mal, Rosita. Está como triste ese. Bueno, John Jairo. Presidente, querido profesor. ¿Cómo van las cosas? ¿Bien o para qué? Gracias. Y tenemos por aquí Marta Viviana. Presente, profe. Gracias. ¿Y ya llegó Carolina? Andrea Carolina. Bueno, me queda pendiente. Listo. Por favor, encendemos las camaritas ahí para que quede el registro de la entrada. Muy bien. ¿Cómo va todo? ¿Bien o no? ¿Ya se tomaron Sí, señor. vitacerebrina y una pastillita de estar bien para lo que sigue? ¿Sí o no? Toca así. Obvio. Señor. Entonces, si nosotros miramos, recuerden que estábamos hablando que fundamentalmente las normas internacionales, pues ya las teníamos nosotros en el Plan Único de Cuentas, ¿cierto? En las NIC. Pero es importante también uno mirar analizar la información y qué es lo que va a aplicar y qué no va a aplicar. Entonces, nosotros estamos hablando de propiedad, planta de equipo. ¿Sí han visto las diapositivas o no? Cuenten la verdad, confiésense. Ahí en los dos libros que les monté, ya abrieron donde dice información importante, creo que hay una carpeta. Ya bajaron los libros que les tengo ahí, ¿no? Ahí hay uno que tiene 500 y pico de hojitas para que se diviertan, porque apenas solo yo. Tampoco, ¿sí o no? Bueno, miremos un momentico, aquí les voy a compartir la esta para que sigamos en el trono. Este es uno y le digo... ¿Ya apagamos la cámara, profe? Sí, ya la pueden apagar. Muy bien. Ojo a lo siguiente. Vamos a ver si carga esto porque este es el otro problema que hay. ¿Están viendo mi pantalla? Que se cayó. Sí, profe, sí se ve. Ok, estamos aquí. ¿Qué dice aquí arribita donde estoy señalando? Elementos del costo. de PIE2. Ok, entonces no se les olvide que así como hay elementos para los inventarios, ¿cierto? También tenemos unos elementos del costo de lo que es propiedades, planta y equipo. ¿Listo? Entonces hablamos de la estimación inicial. Acuérdense que hablamos también del desmantelamiento, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en claro porque muchas veces, digamos, esos costos de desmantelamiento son demasiado altos, ¿cierto? Y si no se tiene la prevención, o si uno no tiene previsto que en un momento determinado cuánto costará de ese desmantelamiento, pues puede incluso quebrar una organización. Recuérdense que hablábamos de una empresa cervecera en el ejemplo que daba Edmundo. ¿Se acuerdan de eso? Que decía que de pronto el costo de desmantelamiento era más alto que lo que podía costar el mismo edificio. ¿Sí se acuerdan de eso? O ya los había agarrado dormidos. Espero que no. ¿Listo?
A veces uno encuentra también algunas fábricas que de pronto uno las ve abandonadas, pero puede ser precisamente por eso, ¿no? Porque, digamos, se prefiere de pronto pagar la construcción que todo lo que sea el desmantelamiento, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se coloca alguna prensa, hay que hacer unas bases y esas bases van en concreto y el desmoler eso también es un poco, es muy costoso. ¿Listo? Entonces, también hablamos nosotros acá de el valor a depreciar y la vida útil. ¿Listo? Acuérdense que, esto, a ver, cuando se habla de este valor de salvamento, que se tocó el tema cuando yo compro un activo en leasing, pues simplemente es que si el activo me cuesta 100 y el costo, digamos, yo comienzo a pagar por cuotas ese arrendamiento, en un momento determinado, ¿cierto? Va a llegar, digamos, la opción de compra y la opción de compra puede estar en el 10%, o sea que, pero yo sigo utilizando el activo. ¿Listo? ¿Qué más tenemos por aquí? Hablamos, aquí estaba la partecita. Importante es esto, mirar esta jugada que se tiene acá. ¿Sí están viendo aquí donde estoy señalando? Sí, profe. Ok, cuando yo tengo un activo, ¿correcto? Entonces, recuerden que ese activo, si yo lo tengo, digamos, lo tengo depreciado, vamos a suponer que tengo un activo que me costó 100, yo tengo depreciado el 50%, o sea que, digamos, en años o en periodos anteriores, ya durante 5 años, ¿cierto? Esos equipos de oficina ya los venía depreciando. Y resulta que me salió un comprador, pues obviamente, y ya, digamos, en el mes de, hablemos en el mes de mayo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces yo ya llevo Buenas noches. buenas noches, ¿cómo está, Bob? Yo ya Bien, llevo gracias. cinco meses, ¿cierto? Depreciando este año. Entonces, ¿yo qué debo hacer ahí? Pues simplemente debo reversar esa depreciación del periodo fiscal. Pero cuando ya de los 5 años atrás, yo tengo que hablar de lo que es una recuperación de deducción, ¿correcto? Y aquí en este caso lo que estábamos hablando era simplemente de cómo, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer? En un momento determinado, recuérdense que si yo voy y miro la 1592, dice que esa es una de las excepciones que hay en los activos, que la naturaleza es crédito, cuando hablamos de la 1592 de la depreciación acumulada. ¿Listo? Obviamente que si estoy haciendo los ajustes contra el patrimonio, ajuste por primera vez, pues la reversión tengo que hacerla débito a la 1592 y el crédito pues a la cuenta 3, a la 34, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, también se habló de la eliminación de los ajustes por inflación porque en ese momento también nosotros veníamos aplicando los ajustes por inflación y en muchas compañías pues todavía se tenía el saldo, el valor ahí en el patrimonio, por ejemplo, y en los mismos activos, ¿no? Entonces lo que tenía que hacer era reversarlos. Ahora, algo bien importante que se trata ahí es sobre todo ese ajuste por inflación que se hacía a los cargos diferidos, ¿cierto? Porque en los cargos diferidos lo que se dice es que si usted, en la medida que usted iba ajustando, pues también debería ir amortizando ese valor de los cargos del ajuste por la inflación. No solamente el valor, digamos, neto de lo que eran los cargos diferidos, sino además el ajuste por inflación. ¿Listo? Muy bien. También se habló de las alternativas de medición, ¿cierto? Y se habló del valor razonable, ¿cierto? De la revalorización. Y recuerde que decíamos que cuando yo hablo de valorizaciones y revalorizaciones, pues simplemente en su momento en el 2649, pues pensaba básicamente en lo que era el grupo 19 y el grupo 38. ¿Listo? Muy bien. Entonces, seguimos por aquí. Y nosotros quedamos, ¿cierto? Por ejemplo, estas diapositivas, ustedes las tienen ahí. La idea era también como tratar de mirar. Si bien no tienen valor, les está haciéndose el esquema de lo que se tiene que hacer, ¿cierto? Para que también de pronto lo comparen con el video cuando tengan la opción de repetir esto. Muy bien. Se habló también, ¿cierto? De pronto de algunos repuestos que podían ser llevados, ¿cierto? Que se tenían como inventarios y podían reclasificarse como lo que son propiedades, planta y equipo, sobre todo en el hecho de unos repuestos que solamente le sirven a una compañía. O sea, la empresa que los compró, a ella es la que le sirve, no le sirve a nadie más. ¿Listo? De todo esto que está aquí es lo que el hombre
digamos, ha tratado en básicamente las diapositivas. ¿Listos? ¿Hasta ahí estamos bien o no? Sí, señor. Estoy pasando lentamente para que se medio se acuerden. Mira, aquí habla esto de lo del leasing, ¿cierto? Hablamos aquí. Y entonces, el pasivo de leasing y vamos a mirar por acá. Muy bien. Entonces, creo que nos quedan como 50 minutillos, ¿sí o no? Vamos aquí, dejar aquí. Este era. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, profe, un Excel. Sí, fundamentalmente este era el último ajuste, lo que se estaba hablando, ¿no? Donde quedamos de la parte de lo que era digamos, la reversión de la depreciación y el tipo de... ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar aquí de una vez. ¿Están escuchando bien? Yo sí, profe. ¿Sí? ¿Sí escuchan? Sí, Sí. señor. Ok, sí, que si se da el sonido o algo me avisan. Lo reclasifico como revaluación, es la primera alternativa. Ahorita lo voy a eliminar totalmente. Entonces, cancelo propiedad, planta y equipo, ajustes por inflación y llevo a revaluación. La depreciación, cancelo la depreciación acumulada del ajustes por inflación, que es esta, la cancelo, débito. La depreciación histórica la ajusto en 31, que es lo que he dicho aquí, 31, para que me quede 58. Esta depreciación de la revaluación la creo, que fue el cálculo que hice aquí. Segunda alternativa. Cojo el bien, elimino todo el ajuste por inflación, tanto de la propiedad, tanto del costo histórico como de la depreciación acumulada. Como la depreciación ya dije que era 58, entonces me va a quedar un saldo de 31. ¿Qué registro hago? Pues entonces cancelo la depreciación de 14, ajuste por inflación de la depreciación, ajusto la depreciación histórica en 31, cancelo la propiedad, el ajuste por inflación al costo histórico y el neto lo llevo al patrimonio. Mire, esto mismo. Repito, cancelo este, ajusto este y el neto lo llevo a ajuste por inflación, a ajuste por primera vez. Tercer ejercicio. El activo tiene una valorización. Y vamos a decir que sería, claro, como estaba en cero, el mismo ejemplo tenía 50. El avalúo decía que valía 50. Conclusiones. En la parte derecha, para aquellos que nos están preguntando que de dónde pueden descargar estos ejercicios, en la parte derecha pueden descargar, o si no, actualizar la página, que ahí pueden descargar estos ejercicios para que ustedes lo puedan mirar. Entonces, como estamos viendo que algunas personas no han encontrado los ejercicios, entonces ahí está, en la parte derecha de la página pueden descargar los archivos correspondientes a este ejercicio. Como tiene un avalúo de 50,000, entonces yo cancelo el ajuste por inflación, ajusto la depreciación acumulada, lo mismo, vamos siguiendo igual.
Voy a ajustar los 9.000 de la revaluación de estos 14 y voy a crear estos 50. Hagámosle un análisis a esto. El bien vale 104, que es lo que decíamos. La depreciación acumulada es 67, debería estar en 36. Resulta que la valorización, de acuerdo con el avalúo técnico, me da 50. Debería ajustar solamente 13. Pero 13, entonces voy a coger el ajuste por inflación, que es 14, y se lo sumo, y me da 27. Voy a volverlo a mostrar acá. ¿De dónde saco estos 27? Del ajuste del valor en libros neto más estos 14.000. El ajuste del activo neto, el activo neto vale 36 y el avalúo es 60, yo debería valorizar solo 13. Pero en este avalúo están metidos 14 de ajustes por inflación. Por lo tanto, entonces, yo voy a coger, elimino estos 14 y los mando acá. Pero como tengo que sumarle 13, entonces los 14 más los 13, 8, 26, me da los 27, 8, 26. Por lo tanto, los 90 más 27 me da 117. Los 90 dijimos que debía quedar en 58, los ajusto en 31. Estos 14 los elimino y le voy a hacer la revaluación de 9,130, que como lo habíamos hecho en el punto anterior. Me da un activo neto de 67,826. 117 menos 67 me da 50. Entonces, ¿cómo hago el registro contable? Los 14 los saco de ajustes por inflación y los llevo a revaluación. Cancelo la depreciación de los ajustes por inflación. Esta depreciación que está aquí, esta la cancelo. Ajusto la depreciación acumulada, igualito al registro anterior. Creo este valor de ajuste por depreciación y llevo el valor del ajuste al patrimonio, el neto. O sea que estoy repitiendo los mismos dos registros del punto anterior. Adicional a eso, cancelo la valorización con el superávit por valorizaciones, porque ya en mí no existe eso. Y por último, estos 13,826 los llevo específicamente hacia débito a la propiedad de revaluación y crédito a ajustes por primera vez en el patrimonio. Estos 13 más estos 14 son los que me dan estos 27, que es lo que tenemos aquí. Más adelante ustedes van a encontrar un ejercicio, pero con deterioro, para que lo tengan en cuenta. Abrimos, entonces, en este momento, lo voy a dejar en pantalla este último ejercicio y abro la sesión de preguntas de propiedad, planta y equipo. Dejemos entonces este ejercicio. Vamos a ver entonces algunas preguntas. Nos dicen que si los avalúos tienen que ser por un ente validado y certificado, es lo recomendable. Digamos que cualquier persona no puede hacer porque sí un avalúo, tiene que tener una certificación. En las revelaciones, una de las cosas que se exige es quién realiza el avalúo. ¿De acuerdo? Esa es de las maneras, porque esto ha sido muy manipulado durante mucho tiempo. Por eso las entidades financieras normalmente tienen sus propios evaluadores, porque lamentablemente las personas hacen evaluar algo y definitivamente lo que hacen es manipular la cifra. La respuesta sí es, se requiere de alguien certificado para estos efectos. Y reconocido, certificado y reconocido, o sea, que sea creíble. No solamente que tenga un título, que sea creíble ese valor. Me dice que si tengo un terreno como propiedad, planta y equipo y una parte lo alquilo, vamos a suponer un terreno que vale 500 millones de pesos. Y lo tengo contabilizado ahorita en propiedad, planta y equipo. Y me dicen que una parte, que al ubicarla o al irla, me dicen vale 200 millones de pesos. De esos 500, 200, la parte proporcional es la que se va a alquilar.
Luego, lo que hago es un crédito a la propiedad, planta y equipo, terrenos, y un débito a propiedades de inversión, terrenos. Eso es lo que yo haría de esa parte. O sea que yo no quiero que ustedes se atormenten tanto por la parte del registro contable. Si ustedes saben que un terreno que está en este momento en propiedad, planta y equipo vale 500 y 200 de ellos está destinado al arrendamiento, pues entonces lo único que hay que hacer es un crédito allí y pasarlo a propiedades de inversión. O sea, esa parte, yo no creo que eso nos pueda generar de alguna manera. Sin embargo, ese es el registro que habría que hacer. ¿Qué pasa si no se realizan avalúos en la primera vez? Pues si no se realizan avalúos en la primera vez, entonces pierdes una oportunidad grandísima para reconocer los valores. Si tú haces un avalúo más adelante, eso te puede posiblemente generar otro tipo de consecuencias. Realmente yo sé que hay personas que están pensando en que mejor esperemos a que la DIAN se pronuncie y después hago avalúos. Y vas a estar 4 años sin información financiera. Ese costo lo vas a aceptar. Esa es la otra parte que habría que tener en cuenta. Por eso les he dado como alternativa también tributariamente valorar los bienes para que puedan tener eso. Y esa valoración de bienes desde el punto de vista fiscal, si me permite la sugerencia, se la podemos empezar a trasladar al doctor Diego Guevara para que él nos vaya generando alternativas de idea para valorar, sobre todo de bienes antiguos, ¿no? De cualquier manera, pues yo tengo algunas alternativas, pero por ser respetuoso del conocimiento aquí en Actualícese, me parece que la persona pertinente para que a quien le hagan ustedes la pregunta debe ser el doctor Guevara en materia fiscal. Si bien la NIC 16 no habla de avalúo certificado, ustedes observen lo que son los valores razonables. El valor razonable en la NIC 13 que se debe un método de valoración técnica. ¿Quién tiene que generar una valoración técnica? Tiene que generar un perito, no lo genera el contador, a menos que dentro de la empresa haya un perito evaluador. Pero si la empresa quiere ser transparente, el problema es que creo que en esa pregunta estamos ciñendo a la literalidad de la NIC 16. El que tiene que probar de que el avalúo corresponde a una persona idónea es el que expresa los estados financieros. Si no, su información posiblemente no sea creíble. Yo tengo que generar los argumentos para que sea creíble. Entonces, no tratemos de buscar que como la norma no lo exige, entonces no lo hagamos, porque nos quedamos en la letra y la letra puede quedarse fuera. Entonces, no se trata de eso. Vamos a ver otra pregunta. Hacer los avalúos para las micro y las pymes. Claro que hay que hacer avalúos para las micro y las pymes. Lo que pasa es que solo se puede hacer por una única vez. ¿Cuándo? En la transición. Las plenas sí lo tendrán que hacer cada año. Las pymes por ahora y las micros solo lo harán una única vez. Entonces, eso de todas maneras puede ser susceptible de modificación. Están pendientes unas modificaciones a la NIC para pymes para el año, si no los alcanzan en el año 2014, piensan en el año 2015. Yo creo que algunos países están pidiendo urgente algunos cambios, especialmente en materia de activos. Pero lo que pasa es que ¿quién entiende a las personas? Si la NIC obliga a hacer avalúos, eso cuesta plata. Y si la NIC no obliga a hacer avalúos, ¿por qué no podemos hacerlo? Entonces realmente uno se quedaría como sin soporte para sustentar algunas cosas.
A la gente no le gusta hacer avalúos. No nos digamos mentiras, no le gusta, porque eso cuesta plata. Y si la gente ha brincado cada 3 años para hacer un avalúo, ahora imagínense que la obliguen a hacer avalúos todos los años. Y eso lo tienen que empezar a presupuestar. Hay cantidad de dinero y las empresas, por eso la superintendencia había dado la opción de cada 3 años. En NIF no existe cada 3 años. En NIF existe cada año. Por eso las pymes dicen que pueden ser avalúos siempre y cuando cambie significativamente las situaciones y así mismo lo sustentaría la empresa. Que mire que algunos que odian las pymes de pronto tienen herramientas de manejo para esos efectos. Hablemos de indicios, lo de los 3 años. Indicios es que haya un cambio en el mercado sustancial. Observen ustedes que en nuestro propio país, en Colombia, el valor de la propiedad raíz en la costa tiene un valor, en el interior tiene otro valor, en cada departamento tiene, y aún en regiones tienen un distinto valor. Incluso cuando se hacen obras, cambian los valores. Entonces, de esos indicios es los que estamos hablando. Y hay regiones donde normalmente son relativamente estables o durante algún tiempo son realmente estables y no hay mayores cambios. Una aclaración, en el 2649 no se habla de cada 3 años. Casualmente el 2649 está en concordancia con las normas internacionales. Dice que hay que hacer... Lo que pasa es que dice al menos cada 3 años. Se sacó una circular. Se sacó una circular de al menos cada 3 años. Ese al menos cada 3 años era de que había que hacerlo anual, pero si no lo quiero hacer anual, por lo menos uno debería hacerlo cada 3 años. La gente dejó de hacerlo anual y lo volvió regla general, la excepción, es decir, cada 3 años. Entonces, en eso nosotros debemos ser claros que era cada año y en un evento especial cada 3, pero todo el mundo se fue por la superior. ¿Por qué? A la gente no le gusta hacer avalúos. Una bodega que no sé cuánto tiempo la voy a utilizar. Una bodega no es infinita. Una bodega tiene una vida. Usted lo tiene que determinar. Es más, las empresas no son infinitas. Las empresas tienen vida. Usted en su escritura de constitución, analícelo y se va a dar cuenta que dice que la empresa tendrá vida hasta tal época. Usted le ha puesto una vida a esa empresa. Y eso no significa que la empresa se vaya a acabar en esa fecha. Lo cual quiere decir que cuando esté próximo a vencer, usted tendrá que hacer una reforma a la escritura para prolongar la vida de la empresa. Lo mismo pasa con una bodega. Usted determina una vida, la que usted considere. Si a usted le parece que la bodega la puede usar 100 años, pues póngale 100 años. Si le parece que eso es exagerado, pues póngale menos. Pero usted es el que define. ¿Y quién define eso? Lo define incluso su proyecto de planeación estratégica. Porque usted no se puede aislar de la empresa. Esto no lo puede hacer a usted a la topa tolondra y decir, a ver, venga, yo me siento a imaginarme cuánto tiempo tengo. No, tiene que haber unos argumentos y criterios para que la empresa. Por eso es que esto es una decisión empresarial, no es una decisión de que le ponen una tarea a alguien y punto. Si usted no sabe cuánto es la vida útil, entonces tome y diríjale un comunicado a la gerencia y a los dueños y dígale en qué tiempo la gerencia piensa hacer eso.
problema. Y así usted salva de alguna manera su criterio. Ahora usted lo puede sugerir, es otra cosa. Pero hemos tenido el caso donde hay empresas que en los próximos 5 años se van, vencen, su vida vence. Y hemos colocado 40 o 50 años. ¿Por qué? Porque presumimos que eso tiene que estar ahí. Usted dentro de 3 años, dentro de 4 años, puede cambiar esa estimación. La puede aumentar, la puede disminuir. ¿Por qué? Porque los negocios cambian. El hecho de que usted le ponga una vida útil hoy a un bien, no significa que esa vida útil es inmodificable. No, esa vida útil se puede cambiar. Por eso existe la NIC 8, o sea, la sección 10 en pymes. Las estimaciones pueden ser modificables, se pueden cambiar. No manejemos cosas estáticas. La economía no es estática. Los mercados no son estáticos. Por lo tanto, la contabilidad no puede ser estática. Tenemos que ubicar la contabilidad en el contexto dinámico de la empresa. Esa es nuestra sugerencia en ese campo. Hay preguntas muy generales. ¿Cómo sería para una empresa de transporte? Pero, ¿qué sería para una empresa de transporte? ¿Qué? ¿Los vehículos o la bodega donde guardan o el lote donde guardan los vehículos? Realmente no sabría a qué se están haciendo. Y voy a tomar el caso de la empresa de transporte para algunas cosas. Yo conozco empresas de transporte de carga, donde las tractomulas cada X tiempo le hacen un reforzamiento del motor y le hacen algunos cambios porque saben que unas piezas duran un determinado tiempo, porque su desgaste es muy fuerte. Entonces, número 1, esta tractomula vale la pena tenerla por partes. ¿Cuántas partes? Usted siéntese a definirlo eso con el jefe de transportes o con el área de mantenimiento de vehículos, qué sé yo. Ahora, hay empresas de transporte que ni siquiera vehículos tienen. ¿Por qué? Porque los vehículos son de los afiliados a la empresa de transporte. Entonces usted se quita ese problema. Ha trasladado todo el problema al propietario del vehículo. Tiene un vehículo propio, entonces hágale todo el análisis a ese vehículo. Estamos en este momento asesorando a una empresa de transporte que tiene cantidades de buses, pero solo son de ellos 3. De una flota de más de 200 vehículos, 3 solo son de entidad. Los demás son de los propietarios, de los afiliados a la empresa de transporte. Entonces, puedo partirlo o puedo fraccionar el bien por partes. Por ejemplo, motor, ejes, sería algo importante, y el resto. Si acaso el tráiler también lo puedo tener aparte. No sé, eso lo define cada empresa. Las NID no son estáticas. Las NID es para que usted analice qué le conviene fraccionar y qué no. Entonces usted podría al motor darle una vida cada vez que lo tiene proyectado reparar. Esa es una manera que usted lo haga. Ahora, si el valor de la reparación es costosa, usted podría crear un activo para depreciar esa reparación. O llevarlo al gasto si acaso no tiene una importancia relativa dentro del costo. Todo eso vale la pena entender. Yo personalmente sería partidario de depreciar eso. La gente, ¿por qué no lo deprecia? Porque es mejor llevarlo al gasto y bajar la utilidad. Entonces, le estamos quitando a las utilidades de una vez todo, en lugar de diferir ese costo de esa reparación. Voy a mencionar brevemente, veo varias preguntas del ICI y quiero mostrar precisamente algo relacionado con el ICI. Para aquellos que tienen nuestro